periférica total esté aumentada, significa que es algo crónico, no es agudo. ¿Sí? Cuando veas resistencia periférica total aumentada es ya crónico, cronicidad. Porque cuando nosotros tenemos hipertensión porque te has peleado, aumento de la presión arterial porque te has peleado con el novio, ¿sí? Y luego te has relajado, luego has el examen, todo, puedes tener aumento, disminución de la presión arterial, ¿verdad? Sí, puedes subirte así. Pero eso no puede funcionar en tu cuerpo, porque imagínate, le irrigas a tu cerebro y luego no le irrigas. O a tu riñón, orino y no orina, entonces el riñón está caliente por vos, ¿no? A ver, controlar tu sistema, a ver tus emociones, controlar. Entonces aquí, en esto, ¿qué va a haber? Va a haber el mecanismo de autorregulación. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la autorregulación? A ver, como tu presión aumenta, disminuye, esto se distiende y luego ¿qué va a pasar? Una vasoconstricción, ¿se acuerdan? Por mecanismo de calcio que va a entrar acá el calcio. Es un vasoconstrictor el calcio. ¿Ya? Entonces, de esa manera hace así, luego lo cierra y va a enviar un volumen continuo, ya viendo tus presiones que manejas. Todos los días a la misma hora te peleas con el novio y todo ello, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Luego te va a dar te va a disparar bien la sangre, ¿no? Vamos a decir, continuamente. No va a ser estas intermitencias. Ya. Ahora, esta autorregulación es la responsable de que la resistencia periférica total se vuelva crónico ya. Por eso, si no controlan su estado de ánimo, si no hacen deporte, todo, y con el estrés, van a salir médicos hipertensos. Y les voy a medir la presión cuando egresan. A ver, piensan. ¿Ah? Entonces, esta autorregulación es la que te ha ido desencadenando una resistencia periférica total. Y esta resistencia periférica total es la que te está dañando los vasos renales. O sea, en la parte renal, los vasos están en vasoconstricción por esto. Pero esto es a largo plazo. ¿Se entiende? O sea, había un trabajo, un examen, ¿no ves? Estenosis vasculorenal. ¿Se acuerdan? ¿A quién le ha tocado estenosis vasculorenal? ¿No ves? Había estenosis vasculorenal. Entonces, esto de acá te está provocando la resistencia periférica total, te está dañando las arterias renales. Está ya vasoconstricción. ¿Y acaso teniendo esto no vas a dañar también tu riñón? Tu riñón también se va a ver dañado, ¿verdad? Se va a ver dañado. Primero, si hay estenosis, ¿va a entrar flujo o no? No, está cerrado. Entonces, ¿quién va a percibir esto? La mácula densa. ¿La mácula densa qué va a hacer? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué vas a reabsorber? Sodio y también agua. ¿A ver? ¿Vas a aumentar el volumen? Sí. Entonces, si aumenta el volumen, ¿aumenta la presión arterial? Sí. Entonces, definitivamente te quedas con una hipertensión arterial, pero la resistencia periférica total en crónico te ha dado esto. Porque en agudo, si es agudo, nunca va a existir, porque si es agudo, tú sabes que van a inhibir a quién, al simpático inmediatamente. A ver, va a inhibir al simpático, los receptores van a captar esto y se va a activar va a inhibir al simpático y va a disminuir tu presión o vas a orinar, ¿no? Pero esto es al hablar. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué más? A ver, el soplo diastólico, ¿dónde será el soplo sistólico? ¿Ah? No, primero, a ver, ¿quién es el que suena más? Estenosis, aorta, sístole. ¿Qué más? A ver. Estenosis aorta, ¿no? Entonces la estenosis aórtica está cerrada.
¿no? Entonces, a la sístole es donde ahí va a sonar. Ahora díganme el otro, ¿dónde podría sonar? ¿Ah? En la mitral, ¿qué tuviera que haber en la mitral? Insuficiencia. O sea, aquí te voy a poner la aurícula, tu ventrículo. Sistólico estamos hablando, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando hace... ¿dónde se va a dar? ¿Dónde tienes que ver? ¿En la aurícula o en el ventrículo? En la aurícula, en el ventrículo. ¿No ves? Porque es un sístole, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Ya, a ver, ¿qué dices acá? Que la sangre ¿Si esto va está de un lado al otro. insuficiente o qué? Sí. Ya, insuficiencia ahora, ¿no ves? ¿Y qué va a pasar? ¿Mitral o qué? A ver, díganme, ¿mitral me han dicho o qué? Ya, insuficiencia mitral, ¿quieren ver? Ya, ¿qué va a pasar acá? Aquí va a eyectar, digamos, estamos hablando sistólico, ¿no? ¿Va a eyectar o no? Va a eyectar, pero luego ¿qué va a pasar? Va a flujo volver. ¿Y dónde va a retrógrado. sonar más? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Sístole? A ver, revisa. ¿Está bien o no? A ver, revisa. ¿Cuáles son los soplos sistólicos y diastólicos? Porque tienen que funcionar no con memoria, sino con razonamiento, ¿verdad? Insuficiencia mitral. Ahora, díganme, mitral, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? ¿Esto está bien o está mal? La aorta. La aorta. ¿Está bien? ¿Ah? Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hace sístole, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a salir? No, pues, sí está bien. A los no. A la aurícula. Como esto está en insuficiencia mitral, va a ser sístole el ventrículo. Como esto está bien, ¿sí? Toda la sangre que va a ejercer, ¿dónde se va a ir? Hacia la aurícula. Hacia la aurícula. ¿No ves? Ya, y ahora, díganme ahora la diastólica. ¿Cuáles son? Acá ya tenemos estenosis aórtica, insuficiencia mitral. Ahora la diastólica, esto es sístole, ¿no? Ahora díganme la diástole. Estenosis mitral. Acá te voy a dibujar lo mismo, mitral, ¿sí? O sea, la aurícula, el ventrículo. ¿Por qué es diástole? A ver, dígame. Esto es estenosis, ¿no ves? Estenosis mitral. Está cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué tiempo se escucha esto, por ejemplo? Este ruidito. La diástole. En la diástole. Significa que se va a llenar tu ventrículo. No. Tu ventrículo. Se va a llenar. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces, como está cerrado esto, ¿en qué tercio le vas a escuchar? Al principio le vas a escuchar este soplón, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto está cerrado, una gota te va a provocar el ruido, ¿no? Entonces ya cuando vaya cayendo como 3 gotas, 4 gotas, ya recién se va a empezar a escuchar el segundo y en el tercio, en la tercera parte, segundo y tercero. En el primero no se escucha, ¿sí? Por eso es diástole. ¿Por qué? Porque el ventrículo se va a llenar. Al principio no va a escuchar nada, pero luego sí, en los 2 tercios siguientes sí se va a escuchar. Eso es estenosis mitral. Ahora, ¿cuál es la otra? Ya tenemos entonces, la estenosis aórtica es sístole, ¿no? Soplo sistólico. La insuficiencia mitral es soplo sistólico. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Por qué es sístole? Porque esto va a hacer contracción y toda la sangre se va a subir a tu aurícula y eso es lo que va a escuchar. Ahora díganme la otra, ¿cuál es?
otro soplo diastólico. Insuficiencia aórtica. Ahora, ¿qué está pasando con la insuficiencia aórtica? Es que tienen que dibujar para no olvidarse, porque si no es el examen de memoria y absorbidor. Acá, ¿qué está pasando? A ver, díganme. Esto está estenosado y acá va a estar abierto. Sí. Aorta, insuficiencia aórtica. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿por qué vas a escuchar en la diástole? Porque en la sístole todo bien, lo va a sacar todo, ¿sí? Lo va a sacar todo. Pero ¿qué va a pasar? Esto va a ir perdiendo presión y luego ¿qué va a volver? Se va a regresar. Va a regresar. Pero ya, ¿dónde va a regresar? Al ventrículo. Cuando esté en la diástole. O sea, ha inyectado en la sístole y luego entra la diástole y toda la sangre va a llegar al ventrículo. Y ahí vas a escuchar el ruido. ¿Se entiende? Entonces no aprendan de memoria, dibujen así, ¿no? Tienen que entrar por razonamiento más encima. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más, mamá? ¿Qué consulta tienes? Que la parte de las presiones que hay en la linfoma no lo entendemos. Ahorita lo entendí de la C mayor presión, C mayor vasoconstricción, va a haber menos absorción. Pero más o menos las presiones, cuando veas, digamos, en la presión llega ¿En esto dices? O sea, ya en la nefrona. Ya. Ya, a ver, ¿qué es? Si aumenta la presión arterial, se aumenta la PA, ¿sí? Esto es la arteriola aferente, ¿no? Va a venir. Y en los capilares glomerulares también va a aumentar tu presión, ¿sí? Aumenta. Y si aumenta la presión, ¿sí? ¿Vas a reabsorber o vas a filtrar? Se supone que vas a filtrar más todavía. Acá no estás reabsorbiendo. En los capilares glomerulares nunca vas a reabsorber, jamás. ¿Dónde produce la reabsorción y secreción? La reabsorción y la secreción se da a partir del túbulo. Ajá. Hasta desde el túbulo contorneado proximal. Desde ahí se hace la reabsorción y secreción. Acá, capilar glomerular a la cápsula de Bowman solamente hace filtración. O sea, si aumenta la presión arterial, lo que vas a hacer es filtrar. ¿Sí? Ahora, en el túbulo contorneado proximal, ¿qué vas a hacer? Ya vas a empezar a reabsorber, ¿no? Por ejemplo, aminoácidos, a ver, aminoácidos glucosa. A ver, ¿qué transportadores conocen? ¿Cómo se va a reabsorber sustancias, glucosa, aminoácidos? ¿Estos van a favor de gradiente o en contra de gradiente? La reabsorción de glucosa, aminoácidos. Contra gradiente. ¿Y quién le va a ayudar? Sodio. El sodio, que va a favor de gradiente. Ajá. Ya. ¿Y qué mecanismo va a ser? ¿Cotransporte o contratransporte? ¿Ah? Cotransporte. Cotransporte, Ajá. muy bien. ¿Sí? O sea, significa que vas a reabsorber ¿qué cosa? Sodio Y ¿qué va a más entrar vas a por sobre reabsorber? las- Glucosa. Ajá. Pero no se olviden que esto es la luz tubular, esto es esto. Acá tenemos tus células, ¿sí o no? Y acá que tenemos el intersticio y acá tenemos los capilares. Es la luz. ¿Cómo va a entrar el sodio? Acá. El sodio entra por vía transcelular y paracelular, ¿no ves? ¿Qué voltaje tenemos acá? Menos 70, más bien. Ya, menos 70. Por eso el sodio es carga, es un catión, ¿no ves? Sí, va a ir ahí. ¿Sí? ¿Y qué transportadores conocen? A ver. S. L. SGLT. 1 SGLT2. ¿Cuál es el que es mayor cantidad? El 2. 90%. Ajá. O sea, esto es sodio, no está abreviado por Na, es sodio, glucosa, ¿sí? Transportador de sodio y glucosa, tipo 2, tipo 1. ¿Sí? El tipo 2 está más, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos para la glucosa? El GLUT 1 y GLUT 2, ¿no ves?
¿Sí? ¿Qué más? El cloro, bueno, también va a reabsorber, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, díganme los transportadores de la urea, a ver. Urea. UT A1, UT A2, ¿habrá 3? ¿Dónde trabaja? A ver, aquí están dos. ¿Cuáles son? Hay dos ahí. Ya. ¿Y aquí cuál está? Acá cuál está. Dos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Acá, ¿qué fuerza necesitamos para que reabsorba? A caminar. Hidrostática. Hidrostática y colo. Y osmótica. A ver. ¿Qué más, jóvenes? A ver. Más preguntas. ¿Verdad que se equivoca? ¿Quieres que les pregunte ahora? Cualquier cosa, ¿no? Cuidado, primer parcial. No, ustedes me tienen que preguntar. Pero es que entra el examen. Pero no sabes que va a entrar en el examen. No entendí bien el sonido de 1.70. ¿Cuál? Arriba. Es de la célula, ¿no? ¿Cuál es esto? Esto es la luz tubular. O sea, la luz tubular viene a ser esto. Sí, es la tubuladura, ¿no? Y aquí es donde se va a reabsorber sodio, ¿sí? Y le va a ayudar a que entre también a la glucosa, también va a reabsorber, o sea, el sodio le está ayudando a entrar a glucosa, está ayudando a entrar también sodio con aminoácidos, ¿sí? Le está ayudando a entrar, o sea, se está reabsorbiendo. Esto, lo que se está reabsorbiendo, por ejemplo, glucosa, no quieres que elimine por la orina, no tiene que ir la glucosa, se tiene que reabsorber porque si no va a ser hipoglicemia. Entonces el sodio le está ayudando a transportar acá. Luego ha entrado acá la glucosa y luego va a venir acá ya también. Acá ya está la GLUT1 y la GLUT2 para reabsorber. Luego va a llegar al intersticio, o sea, líquido al medio interno, al líquido extracelular. Y si realmente vas a necesitarlo, vas a reabsorber a tu capilar. Lo estás reabsorbiendo a tu circulación, lo vas a reabsorber. O si no, los aminoácidos también lo puedes reabsorber. ¿Sí? Lo estás reabsorbiendo. ¿Ah? ¿Va por la célula? Claro, obviamente va a entrar primero a la célula y luego tiene que llegar. Esto es la célula tubular, o sea, de tu nefrona es la célula. Y esto, cuando ya entre aquí, ya va a ir pues a todas tus células del organismo. ¿No ves? Eso es. ¿Se entiende? Esto es la célula del tubular, o sea, de tu nefrona. O sea, tiene que atravesar todo eso. Y luego tiene que llegar a tu circulación. ¿No ves? Eso es. ¿Qué más? A ver. Entonces, acá, por ejemplo, el sodio va a entrar y va a intercambiar con quién? Con potasio, por ejemplo. ¿No ves? La bomba, sodio y potasio. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? A ver, dígame. A ver, eso es, a ver, la presión de llenado sistémico, ¿qué es? Es todo lo que viene a ser toda la circulación. Han sacado un cálculo de cuánto es la presión con que recorre la parte sanguínea. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le administro volumen sanguíneo y demás? La presión de llenado sistémico va a aumentar si yo le administro mucha volemia, ¿sí? Suero y demás. Y si va a aumentar la presión de llenado sistémico, también va a aumentar tu presión arterial, obvio, ¿no ves? Lo adecuado es 7 milímetros de mercurio, ¿no ves? Ahora, la resistencia al retorno venoso, ¿cuánto era?
1.4. 4 milímetros de mercurio. Y luego la presión de la aurícula derecha, ¿cuál era? 0. ¿Sí? O sea, si yo dibujo la aurícula derecha y esta circulación de toda la circulación que es de 7, ¿sí? Tengo que ver si esto es 0 y esto es 7, ¿va a haber retorno venoso? Sí. Pero ¿qué va a pasar si esto aumenta a 30 y esto es 7? La presión de la aurícula derecha está aumentada a 30, o sea, más 30. ¿Sí? Más 30. ¿Va a haber retorno venoso a la aurícula derecha? No. Si la presión de llenado sistémico va a aumentar a 30, ¿va a haber retorno venoso? No. ¿Qué va a pasar pero si yo le pongo menos 30 acá y acá es 7, digamos? Esta presión de la aurícula derecha es menos, ¿no? Significa que la sangre va a entrar aquí y lo va a chupar prácticamente, lo va a colapsar la sangre. Y si lo va a colapsar tus venas, ¿va a haber retorno venoso? Al principio sí, se va a llenar rápido, pero luego todo esto va a parecer colapsado. Entonces todo lo que no está entrando a tu aurícula va a terminar en tus extremidades inferiores, la sangre. No va a haber retorno venoso. O sea, solamente esto viendo la presión de la aurícula derecha, tú puedes ver si hay retorno venoso o no. O sea, lo adecuado es que mantenga una adecuada presión en la aurícula derecha, ¿sí? Porque si va a haber alteraciones, si esto va a subir, por ejemplo, si va a aumentar a más 30, significa que va a entrar, va a haber retorno venoso, ¿sí o no? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos maniobra de Valsalva, por ejemplo? Se contrae. ¿La presión intrapleural aumenta o no? Sí. La aumenta, va a existir aumento, ¿sí? ¿Lo va a aplastar a tu aurícula o no? La presión intrapleural. Sí, entonces esto tiende a aumentar. ¿Se entiende? ¿Va a haber ingurgitación yugular? ¿Por qué? Porque esto está elevado, entonces toda la sangre está depositada ahí. ¿Se entiende? ¿Ya estás durmiendo? Sí, me está contagiando este. Entonces solamente tienen que ver esto, o sea, 0 es lo normal, bueno, y si hay variables de esto no va a haber retorno venoso. Ahora, la presión de llenado sistémico se va a activar ¿cuándo? Si hay estímulo simpático va a aumentar, ya saben. Si inhibes al simpático, la presión de llenado sistémico también va a disminuir. Disminución del simpático disminuye. ¿Sí? Si aumentas, eso va a aumentar a 17. Si haces ejercicio todavía lo puedes aumentar a 30. Pero también se puede inhibir esto. Doctor, pero si se inhibe el simpático, ¿por qué bajaría? ¿No se mantendría ahí nomás? 7. No, porque el simpático ¿qué hace? En vaso vasoconstrictor. Entonces la presión te disminuye. ¿Sabes? Ahora, la resistencia al retorno venoso, ¿qué significa? ¿Qué pasa cuando disminuye la resistencia al retorno venoso? ¿Vas a tener mayor retorno venoso o no? Cuando disminuye. Sí. Mayor retorno venoso. ¿Se acuerdan de resistencia? Si aumenta la resistencia al retorno venoso, ¿va a haber mayor retorno venoso? No, va a haber menor retorno venoso. Si yo disminuyo la resistencia al retorno venoso, va a haber mayor retorno venoso. Eso es lo que les he dicho, es inversamente proporcional. Es igual que esta resistencia periférica total, gasto cardíaco, ¿se acuerdan? Pero aquí hablamos de retorno venoso, justamente. ¿Listo? ¿Qué más? Nada más, no hay mucho que aprender, es solamente presión de llenado del simpático. Si lo inhibes, disminuye. Nada más. Es más, solo eso. Así te va a pasar. Sí, no veo. Vendrá, no sé, ya está todo entregado a la doctora. Claro, pero usted sabe, pues, doctor. ¿Hay números por medio del examen? ¿Hay números? Sí. No hay tanto, digamos, pero hay números.
Hay medicamentos. Ah, hay medicamentos. Uno. ¿Qué medicamento? Ya les he dicho. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Para la hipertensión, esos van a entrar, doctor. Hay uno. Que actúa acá. Ah. A ver, suelten, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Por qué no estás? Ya. Ya, chicos. ¿Qué otra?